predicador de la ocasión. Así que nuestro hermano Kelvin Acevedo tiene la palabra en este momento. La gracia de Cristo esté con cada uno de ustedes. Amén. Es para mí un gran placer estar aquí compartiendo la palabra de Dios con cada uno de ustedes. En esta tarde tenemos un pequeño sermón titulado ¿Quieres ser salvo? ¿Cuántos que están aquí quieren ser salvos? Esa pregunta me la hice yo en el 2019, cuando estaba perdido en un mundo lleno de pecado. Esta pregunta sencilla pero profunda es la pregunta más importante que se puede hacer a una persona. Desde el principio de la creación, la Biblia cuenta la historia de Dios queriendo rescatar al ser humano perdido para reconciliarlo con Él. El propósito de este sermón, queridos hermanos, es enseñar que únicamente a través de Jesús podemos encontrar salvación. Hechos 4:12 dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Desde que el hombre desobedeció a Dios en el jardín del Edén, siempre ha tenido un problema con Dios, el cual se llama pecado. El pecado, hermano, es un muro que separa a Dios, al hombre de Dios. El pecado te separa de Dios. En la Biblia hay un versículo que se encuentra en Isaías 59:2 que dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Queridos hermanos, el pecado es lo que nos separa de Dios. El pecado es lo que nos tiene en el camino a la destrucción eterna. En todo hombre opera poder mayor a su voluntad. Romanos capítulo 7, versículo 15 al 20 dice: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Hermano, el pecado gobierna la vida de todo hombre y toda mujer que no ha creído a Jesús. Es su sacrificio sustituto. El pecado nos esclaviza, hermano. El pecado hace del hombre un verdadero esclavo, aunque el hombre piense que lo que hace lo hace por voluntad propia. El pecado le hace creer que tiene el control, pero en realidad solo es una marioneta de él. El pecado en el hombre le llevará a tener una vida en destrucción, en vergüenza, en temor, en cautividad de vicio, de placeres, y le hace creer al hombre que es libre, que en verdad lo que hace lo hace por voluntad propia, pero en realidad le tiene engañado. ¿Qué dice la Biblia sobre nuestra relación con el pecado? El pecado nos esclaviza. Mira lo que dice Juan capítulo 8, versículo 34. Jesús les respondió: en verdad os digo que todo el que practica constantemente el pecado se hace esclavo del pecado. Queridos hermanos, si tú practicas el pecado te esclaviza, pero Jesús te puede dar la libertad. La Biblia nos dice que una de las consecuencias del pecado es que nos hace esclavos, pero Jesús vino para libertarnos. ¿Qué dice también la Biblia sobre nuestra relación con el pecado? Que todos somos pecadores, hermano. Romanos capítulo 3, 23 dice: y por cuanto todos son pecadores y están destituidos de la gloria de Dios. La Biblia nos dice que el pecado no te permite entrar en el reino de los cielos. El pecado produce una horrenda muerte, hermano. ¿Qué más dice la Biblia sobre el pecado?
el pecado tiene consecuencias. Romanos capítulo 2, 5, 12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Romanos capítulo 6, versículo 23 nos dice que la paga del pecado es muerte. Ahora, hermano, viene el verdadero problema, la muerte. El gran problema que tenemos los seres humanos es que somos pecadores, pero no todo está perdido. Hace tiempo surgió una puerta de salvación. Como la paga del pecado es muerte, Jesús fue entregado para morir en la cruz, para pagar para pagar por todos nosotros, para así poder quedar libre de esa deuda. Y la pregunta que cada uno deberíamos hacer, preguntarnos, ¿qué debemos hacer? Esta es una pregunta muy importante, hermano, que todos debemos examinar. Número 1, necesitamos reconocer que somos esclavos del pecado. Número 2, necesitamos reconocer que en ti no hay fuerza para librarte de esa esclavitud. Y número 3, necesitamos aceptar a Cristo y su poder para ser verdaderamente libre. Que Dios te bendiga en esta hora. Poderoso, poderoso, poderoso. Poderoso, poderoso. Muy bien. Billy, dígame, ¿qué bueno vio en este sermón?